Incluso después de todos estos años, la historia de LeAnn Rimes y Eddie Cibrian se niega a desaparecer silenciosamente. Lo que comenzó como un impactante escándalo de Hollywood en el set de Northern Lights, finalmente se convirtió en un matrimonio de 15 años constantemente examinado a través de titulares, juicio público y especulaciones interminables. Cada pocos años, la historia parece regresar, y cada vez la gente hace la misma pregunta. ¿Qué sucedió realmente detrás de escena y qué ha admitido finalmente LeAnn sobre Eddie después de todos estos años? Para entender por qué esta relación se convirtió en una obsesión cultural, hay que empezar mucho antes de que Eddie entrara en escena. El ascenso de LeAnn fue tan rápido y extraordinario que casi parecía irreal. A la edad de 6 años, ya actuaba en concursos de talentos en todo Texas, después de que su familia se mudó allí, y rápidamente quedó claro que no era una artista infantil común y corriente. Luego vino el gran avance que lo cambió todo. Con solo 13 años, LeAnn lanzó Blue en 1996, basado en una canción que había grabado originalmente cuando tenía solo 11 años. El álbum explotó comercialmente vendiendo más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos y convirtiendo a una adolescente en una sensación nacional casi de la noche a la mañana. El éxito se volvió histórico. En cuestión de meses, LeAnn se convirtió en la persona más joven en ganar un Grammy al mejor artista nuevo y también en la artista más joven en ganar el premio a la mejor interpretación vocal country femenina. A una edad en la que la mayoría de los adolescentes intentan descubrir quiénes son ella, ya se estaba convirtiendo en uno de los nombres más importantes de la música country. El impulso solo se fortaleció a finales de los años 90. En 1997, su gran éxito, How Do I Live, se convirtió en una de las canciones con mayor duración en la historia del Billboard Hot 100, permaneciendo en la lista durante 69 semanas increíbles. Esa canción la llevó más allá del público country y la convirtió en una estrella global. A principios de la década de 2000, LeAnn había vendido decenas de millones de discos en todo el mundo y finalmente superó los 37 millones de ventas en su carrera. Desde fuera su vida parecía perfecta riqueza, fama, premios y oportunidades infinitas. Pero detrás de esas cifras empezaban a formarse grietas. La fama había llegado increíblemente temprano, pero las complicaciones comerciales llegaron incluso antes. Los contratos se firmaron cuando ella aún era una niña, y en el año 2000 las batallas legales que involucraban a su padre, por cuestiones de administración y finanzas, comenzaron a aparecer en los titulares. La pulida imagen del prodigio sin esfuerzo comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio público. Con solo 17 años, LeAnn presentó demandas relacionadas con la gestión de su carrera. A los 18 años luchaba por tener un mayor control sobre su propia vida y sus finanzas. Era una carga pesada para alguien que había pasado la mayor parte de su infancia bajo los reflectores. Luego vino lo que parecía estabilidad. En 2002, con solo 19 años, se casó con Dean Sheremet. La boda en Texas parecía el momento en el que una joven superestrella mundial estaba eligiendo una vida personal más tranquila. Dean había trabajado como bailarina de respaldo para artistas como Christina Aguilera antes de involucrarse profundamente en el mundo de LeAnn. Con el tiempo se convirtió en un sistema de apoyo tanto personal como profesional, llegando incluso a trabajar como su chef mientras ella estaba de gira. Públicamente proyectaron estabilidad y calma. Aparecieron juntos en alfombras rojas, dieron entrevistas y parecían una pareja que intentaba construir la normalidad a pesar de su extraordinaria fama. Pero la vida privada a menudo se ve muy diferente de las apariciones públicas. Detrás de escena, el exigente calendario profesional de LeAnn creaba una presión constante. Pasó mediados de la década de 2000 tratando de reinventarse musicalmente mientras equilibraba sus raíces country con las ambiciones pop convencionales. Álbumes como Twisted Angel y This Woman reflejaron esas transiciones. Su carrera estaba evolucionando, pero también la presión que rodeaba su vida personal. Mientras tanto, en otra parte de Hollywood, Eddie Cibrian construía silenciosamente su propia carrera. Ingresó a la televisión a principios de la década de 1990
y consiguió papeles en telenovelas como The Young and the Restless y Sunset Beach. No era una gran superestrella, pero construyó algo increíblemente valioso en Hollywood: la coherencia. De 1999 a 2005, Eddie interpretó a Jimmy Doherty en Third Watch. El programa duró 6 temporadas y más de 130 episodios, lo que le brindó visibilidad a largo plazo y un impulso profesional constante. Se convirtió en un rostro reconocible en la televisión sin sentirse abrumado por la cultura de las celebridades. Su carrera como actor continuó a través de papeles invitados y apariciones recurrentes, incluyendo CSI Miami en 2009, donde interpretó a Jesse Cardoza. Si bien su carrera se mantuvo estable, su vida personal también parecía estable. En 2001, Eddie se casó con Brandi Glanville años antes de que ella se hiciera ampliamente conocida a través de The Real Housewives of Beverly Hills. En ese momento ella trabajaba principalmente como modelo y se mantenía relativamente alejada de la fama de los reality shows. Su matrimonio trajo 2 hijos a sus vidas, Mason y Jake. Durante años su familia se mantuvo en gran medida al margen de la intensa maquinaria sensacionalista que suele rodear a las parejas de Hollywood. Parecían estar viviendo una vida relativamente estable. A finales de la década de 2000, el contraste entre los mundos de Leanne y Eddie era sorprendente. Leanne había sido moldeada por la fama infantil, los juicios, la reinvención pública y la presión implacable. Eddie había construido una carrera como actor más tranquila mientras formaba una familia. Parecían personas que vivían en caminos completamente separados. Pero ambos se acercaban silenciosamente a importantes transiciones personales que aún no eran visibles para el público. Entonces, un proyecto lo cambió todo. En 2008 sus mundos chocaron en el set de Northern Lights. La película, basada en una novela de Nora Roberts, se filmó principalmente en Calgary, y originalmente se esperaba que fuera simplemente otra modesta producción televisiva. Sobre el papel, el proyecto no tenía nada de extraordinario. Leanne estaba ampliando su currículum como actriz. Eddie continuaba su estable carrera televisiva. Parecía rutinario, pero el momento lo cambia todo. Ambos estaban casados. Ambos estaban en relaciones a largo plazo. Y ambos atravesaban en privado luchas personales de las que el público no sabía nada. Los cronogramas de rodaje se extendieron a lo largo de semanas en un lugar lejos de casa. Los largos días de rodaje, las escenas emotivas, los ensayos y el romance en pantalla crearon gradualmente una cercanía fuera de la pantalla. Lo que comenzó como química profesional comenzó a convertirse en algo mucho más complicado. Al principio, solo hubo susurros. Según los informes, los miembros de la tripulación notaron una creciente cercanía entre ellos. Los conocedores de la industria insinuaron discretamente que la relación podría haber ido más allá de la amistad. Entonces, todo explotó en marzo de 2009. Aparecieron fotografías de paparazzi que mostraban a Leanne y Eddie cenando juntos en Laguna Beach, lejos del set de filmación. De repente, los rumores se convirtieron en titulares de primera plana. La historia se difundió inmediatamente por los medios de entretenimiento y las principales noticias. Ya no se trató como un chisme de Hollywood. Se convirtió en un escándalo nacional centrado en la traición, el matrimonio y la moral pública. Leanne recibió una enorme reacción. Su imagen pública, cuidadosamente construida como novia del campo, chocó con un duro juicio público. Programas de entrevistas tabloides y comunidades en línea analizaron cada decisión que tomó. Eddie también enfrentó críticas, pero gran parte del escrutinio recayó desproporcionadamente en Leanne. Se convirtió en la figura central de una narrativa pública que a menudo ignoraba lo complejas que pueden ser las relaciones privadas. Las declaraciones públicas siguieron rápidamente. En marzo de 2009, Leanne se disculpó públicamente y reconoció su responsabilidad por el dolor causado por sus acciones. Eddie también describió la situación como un gran error, pero para entonces el daño ya se había extendido a ambas familias. Dean se mudó de la casa que compartía con Leanne. Brandi habló abiertamente sobre cuán profundamente afectó el escándalo a su familia e hijos. Y en lugar de desvanecerse la atención de los medios, no hizo más que intensificarse a lo largo de 2009. Cada aparición pública fue fotografiada.
Cada cita para cenar se convertía en noticia de primera plana. Cada avistamiento de Leanne y Eddie se convertía en un capítulo más de una historia que el público se negaba a dejar de ver. Lo que alguna vez pudo haber sido un asunto discreto de Hollywood se había convertido en una asociación sostenida y visible bajo escrutinio. En junio de 2010, Rhimes finalizó su divorcio de Sheremet, cerrando un capítulo de 8 años que había comenzado cuando ella aún era una adolescente. Los detalles del acuerdo no fueron del todo públicos, pero la separación marcó el final definitivo de una relación que alguna vez había simbolizado estabilidad al comienzo de su carrera. Meses después, en septiembre de 2010, se concretó el divorcio de Cibrian de Glanville, después de 9 años de matrimonio. Los acuerdos de custodia para sus 2 hijos pasaron a formar parte de la estructura posterior al divorcio. 2 matrimonios ambos de más de media década terminaron dentro del mismo año calendario. Entre finales de 2008 y finales de 2010 se reconfiguraron 4 vidas. Cuando Northern Lights se emitió en marzo de 2009, su argumento, un drama romántico ambientado en un contexto tranquilo, había sido eclipsado por la narrativa de la vida real que rodeaba a sus protagonistas. La audiencia no solo provino de fanáticos del género, sino también de audiencias que ya estaban al tanto de los eventos fuera de la pantalla. La película se volvió inseparable de la controversia y su fecha de estreno coincidió casi perfectamente con el pico de cobertura mediática. Lo que pretendía ser una película para televisión independiente se había convertido en el punto de origen de uno de los escándalos de relaciones más comentados de su tiempo. Y a diferencia de la mayoría de las controversias de Hollywood, esta no se desvaneció rápidamente. En los años posteriores a la separación, Brandi Glanville se convirtió en una de las narradoras más vocales y consistentes de lo sucedido. A través de entrevistas con medios como Us Weekly y News y apariciones en The Real Housewives of Beverly Hills, a partir de 2011, describió las consecuencias emocionales en términos directos y sin filtros. En una entrevista ampliamente citada, dijo: también describió la experiencia como profundamente desestabilizadora a nivel personal, afirmando: en múltiples entrevistas entre 2011 y 2013, Glanville enfatizó que el dolor no se limitaba a la relación en sí, sino a cómo se desarrolló frente a una audiencia global. No fue solo el engaño. Así fue como se desarrolló todo en la prensa, explicó en una aparición televisiva, reforzando un tema recurrente de que la cobertura de los medios convirtió una crisis personal en una prueba pública prolongada. Esa perspectiva se amplió en 2013 con la publicación de sus memorias Drinking and Tweeting y otros errores de Brandi. El libro ofrece una reconstrucción detallada en primera persona de los acontecimientos, incluido el descubrimiento del asunto y sus consecuencias. En una de sus líneas más citadas, escribió: en otra parte describió la experiencia como la publicación de Drinking and Tweeting también extendió la vida útil de la controversia de manera mensurable. Lanzado 4 años después de que estallara el escándalo inicial en 2009, reintrodujo la narrativa tanto a las audiencias existentes como a los nuevos lectores que tal vez no hayan seguido los eventos originales en tiempo real. El libro se convirtió en un éxito de ventas del New York Times, ampliando aún más su alcance y garantizando que la historia volviera a entrar en el debate general. En el otro lado de la narrativa, las rimas se convirtieron en objeto de un marco mediático persistente y a menudo polarizado. Más allá del romance confirmado, enfrentó repetidas acusaciones en reportajes de entretenimiento que sugerían un comportamiento obsesivo hacia Cibrian durante las primeras etapas de su relación. Estas afirmaciones incluían informes de contacto excesivo y fijación emocional, aunque fueron ampliamente cuestionadas y nunca fundamentadas mediante conclusiones legales. Aún así, en los medios, estas narrativas ganan fuerza rápidamente. En cualquier caso, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Contra todo pronóstico, matrimonio y reinvención. El 22 de abril de 2011, en una tranquila ceremonia privada en California, Leanne Rhimes y Eddie Cibrian formalizaron una relación que ya había sobrevivido a años de escrutinio público.
No hubo exclusivas televisadas, ni anuncios de revistas importantes publicados en tiempo real, ni lanzamientos mediáticos preparados. En cambio, se contuvo deliberadamente para trazar un límite claro entre los años de controversia y lo que esperaban que viniera después, la estabilidad. En ese momento Rimes tenía 28 años y ya era un veterano de varias décadas en la industria de la música. Había saltado a la fama cuando era niña, pero en la década de 2010, su carrera se definió menos por el gran éxito y más por la reinvención. Después del matrimonio, continuó lanzando música, incluido el álbum Spitfire en 2013, que debutó en el número 9 del Billboard 200. El disco marcó un cambio de tono, menos ambición de cruce de country pop, una composición más introspectiva moldeada por la experiencia personal y la exposición a los medios. Las giras siguieron siendo parte de la estructura de su carrera, pero ya no eran el único eje. Apariciones en televisión, papeles invitados y programación de telerrealidad comenzaron a aparecer junto con su trabajo musical. Uno de los intentos más directos de remodelar la percepción pública se produjo en 2014 con la serie de telerrealidad Leanne and Eddie, que se emitió en VH1. El programa siguió a Rimes y Cibrian como una pareja casada que navega por una dinámica familiar mixta y la atención constante de los medios. A diferencia de los formatos tradicionales de reality de celebridades construidos en torno a la escalada de conflictos, esta serie se apoyó en un encuadre narrativo controlado. Abordó directamente las críticas públicas, incluida la percepción persistente de los orígenes de su relación, e intentó presentar una estructura doméstica normalizada. La serie duró una temporada, pero reflejó una estrategia más amplia, pasando de la publicidad reactiva a la visibilidad del autor. Mientras tanto, la trayectoria profesional de Cibrian permaneció anclada en la televisión, pero con más variación en la selección de roles. Después de trabajar anteriormente en series como CSI Miami y Third Watch, continuó apareciendo tanto en formato dramático como diurno. En 2013 se unió al elenco de The Young and the Restless, una de las telenovelas de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense, donde interpretó al detective Russell. El papel lo reintrodujo en un formato de audiencia serializado, que enfatizaba la continuidad y el desarrollo del personaje a largo plazo, por encima de las apariciones episódicas de invitados. Más tarde apareció en proyectos como Country Comfort, una serie de Netflix que se inclinaba hacia la narración centrada en la familia y la estructura de comedia dramática, mostrando un cambio hacia narrativas más ligeras y domésticas en su trabajo. Detrás de las carreras de cara al público, el enfoque compartido de la pareja se centró cada vez más en gestionar la percepción y mantener la estructura personal bajo una atención sostenida. Las entrevistas a lo largo de los años hicieron referencia con frecuencia a terapia, estrategias de comunicación y recalibración emocional. Rimes ha hablado en varias apariciones en los medios sobre cómo aprender a navegar el juicio público que la había seguido desde la fama de la infancia, mientras que Cibrian ha tendido a enmarcar su relación en términos de estabilidad y rutina. Luego vino la integración familiar. Los dos hijos de Cibrian de su matrimonio anterior, con Brandi Glanville Mason y Jake, siguieron siendo fundamentales para la estructura de su vida. Esto requería una coordinación continua entre los hogares, especialmente a medida que los niños crecían y entraban en la adolescencia. A medida que pasaron los años, la intensidad de la cobertura mediática cambió gradualmente. El período inicial de reportajes sensacionalistas casi diarios dio paso a un resurgimiento más intermitente, a menudo vinculado a aniversarios, entrevistas o apariciones en reality shows. La narrativa que rodea a Rimes y Cibrian comenzó a estabilizarse no porque el pasado fuera olvidado, sino porque se convirtió en contexto en lugar de titular. Los medios de entretenimiento trataron cada vez más su relación como un estudio de caso a largo plazo sobre la resistencia de las celebridades en lugar de un escándalo en curso. Sin embargo, la normalización completa nunca se produjo por completo. El discurso en línea, particularmente en las plataformas sociales, continuó haciendo referencia a los orígenes de su relación, lo que demuestra cómo la memoria digital extiende la vida útil de las narrativas de las celebridades mucho más allá de los ciclos noticiosos tradicionales.
Incluso cuando sus apariciones públicas se volvieron más rutinarias y menos controvertidas, la cobertura más antigua siguió siendo fácilmente accesible, reforzando la continuidad de la historia original. Lo que cambió más significativamente con el tiempo fue el tono. 15 años después, el amor volvió a ponerse a prueba. En abril de 2026, una relación que comenzó bajo los focos más duros posibles, marcó un hito que pocos esperaban que alcanzara 15 años de matrimonio entre LeAnn Rimes y Eddie Cibrian. En Instagram, Rimes reconoció públicamente que el período del aniversario se desarrolló bajo lo que ella describió como cosas muy tensas y desgarradoras que sucedieron en casa con la familia. La redacción fue cuidadosa pero cargada, indicando tensión emocional sin ofrecer detalles. En una era en la que a menudo se espera la transparencia de las celebridades en tiempo real, la ausencia de detalles destacó tanto como el mensaje en sí. No se mencionaron nombres, no se describió ningún incidente y no se aclaró ningún cronograma. La ambigüedad se convirtió en parte de la historia. A pesar de la tensión, la pareja se alejó brevemente de su rutina y viajó a Cabo San Lucas, México, para un breve retiro de 3 días. Cabo, un destino frecuente para figuras de Hollywood que buscan privacidad dentro de ambientes de lujo controlados, ha servido durante mucho tiempo como un escape temporal de la visibilidad de los medios de Los Ángeles. El viaje, según el post de Rimes, no se posicionó como unas vacaciones en el sentido tradicional, sino como una pausa, una ventana contenida de distancia. Rimes describió la experiencia del aniversario usando frases que combinaban contraste más que claridad. Hizo referencia a lágrimas y preocupación, pero también a momentos de risa y profunda gratitud. La estructura del mensaje sugería coexistencia en lugar de resolución. La angustia coexistía con el aprecio, la tensión junto con la conexión. En términos públicos, no fue una declaración de crisis o estabilidad, sino algo intermedio, un estado emocional no resuelto hecho visible a través de una divulgación selectiva. Lo que destacó en la cobertura fue lo que no se dijo. No se proporcionó ninguna explicación sobre las cuestiones familiares, por lo que la interpretación quedó abierta. Ese silencio generó inmediatamente especulaciones en los medios de entretenimiento y las plataformas sociales, donde los patrones de escrutinio pasados tienden a resurgir rápidamente. Sin embargo, ni Rimes ni Cibrian ampliaron públicamente la declaración inmediatamente después, manteniendo un límite deliberado en torno a los detalles privados. En el mismo post, Rimes reforzó la continuidad en lugar del colapso. Enfatizó que 15 años es solo el comienzo, frase que reformuló el hito no como un punto final, sino como un punto de continuación. La redacción se alineó con un patrón más amplio en su comunicación pública a lo largo de los años, donde la resistencia a largo plazo se enmarca como trabajo activo en lugar de supervivencia pasiva. También reforzó sutilmente el compromiso en un momento en que la curiosidad externa podría haber esperado inestabilidad. La historia de la pareja añade peso a cómo se interpreta este momento. Su relación ya ha pasado por múltiples fases de alta presión. Su controvertido comienzo durante el rodaje de Northern Lights, en 2008, el colapso de 2 matrimonios anteriores, en 2010, y una transición muy pública al matrimonio en 2011. A lo largo de los años también han navegado por dinámicas familiares mezcladas que involucran a los hijos de Cibrian de su matrimonio anterior con Brandi Glanville, así como por las continuas demandas profesionales en la música y la televisión. Esa historia es la razón por la que incluso las declaraciones limitadas tienen un significado amplificado. Su relación nunca ha existido fuera del contexto público. Ha sido moldeado dentro de él. Las primeras narrativas de los medios los enmarcaron a través del escándalo. La cobertura posterior se centró en la longevidad y la adaptación. Profesionalmente, ambos han continuado carreras activas, manteniendo una exposición pública relativamente controlada en comparación con la intensidad de sus años anteriores. Rimes ha seguido involucrado en la música, presentaciones en vivo y apariciones en los medios al mismo tiempo que participa en entrevistas y proyectos de televisión selectivos. Cibrian ha seguido actuando en papeles televisivos, compaginando el trabajo con los compromisos familiares. Ninguno de los dos se ha alejado de la vida pública,
pero ambos han operado dentro de una estructura de visibilidad más controlada que en los años pico de su controversia mediática. Se trata de una relación que ha absorbido repetidamente la presión de fuerzas externas como el escrutinio de los medios, el juicio público, los desafíos familiares combinados y las demandas profesionales. Y ha seguido adelante a pesar de las predicciones de colapso. A pesar de todo, lo que sigue siendo consistente es el posicionamiento público de la pareja. Incluso en momentos de tensión, el encuadre enfatiza la continuidad más que la separación. No hay indicios de ruptura formal, ningún cambio legal público y ningún anuncio de separación. En cambio, el lenguaje se centra en la resistencia y el tiempo. Ya han pasado 15 años. Todavía se está reconociendo un futuro. Este no es el final, es solo otro comienzo. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por mirar.